Pues es una moneda, una criptomoneda que ha revolucionado. Es una medida excelente del gobierno. El dinero prácticamente es solamente papel, amigo. Hallo liebe Kryptokenner, herzlich willkommen aus San Salvador. Ich bin hier im historischen Stadtzentrum von San Salvador. Witziger Fakt, bis vor kurzem konnte man noch gar nicht hier wegen der Sicherheitslage filmen oder auch zu Fuß raufgehen, weil man vermutlich ausgeraubt worden wäre, so jedenfalls die Geschichten um dieses historische Zentrum. Jetzt ist es aber viel sicherer, deswegen bin ich hier, um die Leute vor Ort nach ihrer Meinung zu Bitcoin zu fragen. Und ich werde das Ganze dort hinten an einem solcher Chivo Wallet ATMs machen, weil ich vermute, dass da die Leute bereits in Kontakt mit Bitcoin über das Chivo Wallet gekommen sind, um Bitcoin vielleicht da abzuheben. Ich bin also gespannt, ob wir dort Antworten für meine Fragen haben. Welche Fragen werde ich denen also stellen? Ich werde denen zuallererst Fragen zu ihrer Meinung zu Bitcoin stellen, aber natürlich auch Fragen zu der Wallet, die sie nutzen. Nutzen sie nur das staatliche Chivo Wallet oder auch andere Wallets? Nutzen sie ein Lightning Wallet? Und wie vor allem hat Bitcoin ihr Leben verbessert? Und wie nutzen sie Bitcoin im Alltag? Kaufen sie damit Kaffee, Pupusas? Oder Lebensmittel ein oder nutzen sie das Ganze nur um zu zocken oder Geld sogar anzulegen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Que muy bien, o sea, nos ha venido a facilitar un poco para hacer lo que es transacciones, así como nosotros que somos comerciantes, digamos micro comerciantes, que comenzamos, vendemos artesanías y todo eso así, nos ayuda porque queremos que nos cancelen por medio de eso, de Bitcoin, lo pueden hacer. O sea, solo vamos al producto, nos hacen la transferencia y ahí está bien. Y puede venir a sacar lo que es el dinero aquí al cajero, no hay problema. Es bien fácil. Pienso que es una alternativa de solución para paliar un poco la economía, la crisis a nivel mundial, es necesario implementarlo. Más que todo, El Salvador es un país, digamos, ¿cómo se llama?, piloto en este sentido, y es necesario tratar de poderlo llevar a nivel mundial a tratar de solventar la economía. Fíjate que facilita mucho las cosas. Por ejemplo, nosotros ahorita que vamos a hacer una transferencia ahí, y es más fácil, la verdad. Hay bastante cajeros, por ejemplo aquí hay 2 cajeros, puedes hacer transferencias en cualquier parte, y si lo que vos querés puedes usar Bitcoin o dólares, como vos querrás, no hay ningún problema. Es como más fácil, es más factible. Una transferencia de banco. Ajá, ok. Sí. En parte pienso que es una buena inversión, pero está mal porque los señores adultos tal vez no lo pueden usar bien. Tendrían que capacitarlos mejor, pero sí está bien la inversión. Y me parece una buena aplicación. Pues es una moneda, una criptomoneda que ha revolucionado una nueva manera de poder tener un poder adquisitivo extra, ¿verdad? Aparte de la moneda física que se pueda tener, pues eso es una manera diferente, tal vez un poquito más factible, más fácil de poder hacer uso de transacciones. Bueno, para mí por un lado está bien por la cuestión de que hay que modernizarse, hay que ir un paso adelante. Para mí está bien, lo único desfavorable es los cajeros todavía, y la aplicación todavía no hay una buena sincronización entre cajero y aplicación. Bitcoin, desde mi punto de vista, se facilita porque no es efectivo a la mano, lo que hace es transferencia directamente. Si como yo soy comerciante, lo que yo compro lo pago con Bitcoin de un solo. Well, in general, I think as a Salvadoran that Bitcoin, it's a cool way to make a transaction because you will not have that amount that is asked from the banks, for example, right? So it makes things easier. You don't pay commissions for that, you know? You just make your transaction in an easier way and you're not paying that much commission. But in regards of investment, in a personal way, it's cool. But if you touch the national funds, it's kind of soft. You know, it will not be easy for you to transmit to people that you're using their money to invest in something that will be up and down all around. Para ser completamente sincera, yo no sé mucho de Bitcoin, yo no estoy completamente metida en eso, pero sí me llama la atención cómo es que ha tomado tanta popularidad en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, pero siendo sincera, yo no sé mucho de eso. Yo creo que es una forma de mejorar las transacciones, una forma más fácil de hacerlo, y creo que es una forma buena de invertir también alrededor del mundo. Es una medida excelente del gobierno.
porque nos incluye en la economía mundial. La economía mundial se ha transformado y así al paso que vamos, es importante que los jóvenes manejen la moneda, porque estamos entrando a una etapa de cambio mundial. Entonces, mis mejores deseos y que las cosas salgan bien. Éxitos para todos, a los jóvenes y toda la humanidad. Dios bendiga. Gracias. Pues le he ocupado incluso para comprar en el supermercado, para echarle gasolina al vehículo y bueno, cuando, ¿cómo se llama? Para poder estar al tanto cuando incluso baja el Bitcoin, uno puede comprar para luego cuando sube, pues uno puede tener un poco más de efectivo o en criptomoneda, ¿verdad? Así que en esa manera es que la he estado ocupando lo que es el Bitcoin. Por ejemplo, en comercio, si te aceptan Bitcoin, pagamos con Bitcoin. Para hacer alguna transferencia entre amigos, si yo le pago algo a él, lo puedo hacer con Bitcoin. Lo uso, bueno, para empezar, porque ya lo hicieron aquí como curso de moneda legal, ¿verdad? Como es necesario, aparte del dólar, se ocupan a las transacciones a diario, alguna recarga, alguna compra en el supermercado. Porque si uno invierte, a veces sube, entonces cuando va subiendo, uno convierte lo que le ha subido en dólar para no tener pérdidas. Y bueno, una bonita. Sí, para invertir. ¿Sí? ¿Compras cosas con Bitcoin o...? Cuando ya estás ahorrado un poco más, sí. Digamos, sube un poquito, lo convierto a dólares y luego voy a comprar. Prácticamente casi todos los días lo ocupo. Sí, casi todos los días, o sea, como vendo lo que es calzado artesanal, entonces ahí cuando vengo a dejar todos los días calzado, o sea, todos los días en veces me cancelan efectivo, le recargo, yo cancelo en veces a las personas que me ayudan con Bitcoin o con efectivo, como yo quiera. Por el momento no, yo en lo personal no lo uso, pero sí me parece excelente idea. Comerciante vendo, igual la gente me puede pagar con Bitcoin y yo también acepto Bitcoin. Compro con Bitcoin y también acepto Bitcoin. Cuando me compran los clientes, igual, si me pagan con Bitcoin, yo lo acepto. Igual cuando uno va al supermercado, por lo menos el super, se le hace más fácil a uno para comprar, no andar dinero así en efectivo. Más limpio. Más limpio, sí. Menos uno compra. Más hoy con la pandemia, no andar tocando mucho dinero. Claro. Es como mejor que una tarjeta. Sí, una tarjeta virtual. Es bien obligatorio, pues, porque acordate que vos te pagan, o sea, tenés que recibir, no podés vos dejar de vender por no recibir Bitcoin. Recién bajé mi Chivo Wallet, fíjate. Recién me aprobaron y no lo he utilizado hasta el momento. Pero la mayoría de mis amigos salvadoreños lo ocupan, algunos invierten, pero la mayoría lo ocupan como para gastar el dinero que el gobierno les dio al poder bajar la aplicación. Entonces, me imagino que tú vas a mostrar cómo se ve la app en algún momento, pero es bien interesante que hay muchos comercios que te dan promociones especiales por usar Bitcoin. Entonces, sí hay una half and a half de gente que la usa y que le parece bien correr el riesgo, y otras personas que they're still afraid por el hecho de que hay mucha que fluctúa bastante, ¿verdad? La moneda. So it's kind of difficult to figure out an exact opinion about it. I've been using it in these days, right? But generally, we use it for spending money, you know, like a wallet, as it is, right? Yeah, like supermercado. Exactly, supermarket, or you want to buy some fast food or something that you would like to eat, so then you go ahead and use it that way. No, solo más que todo la que he venido utilizando es la Chivo Wallet, pero también está la Bitcoin Beach, lo que es la billetera también. Aquí la ando, pero como esa tengo que tener lo que es una tarjeta para hacer para comprar Bitcoin. Entonces, en cambio aquí no, porque aquí vengo a recargar el cajero, se me hace más fácil. En cambio que tengo que ir al banco a hacer un trámite más largo. En cambio aquí solo vengo, compro lo que quiero, 10, 20 o 40 dólares y ya tengo ahí. Así, la infraestructura de Chivo Wallet es mejor que otros. Para mí siento que es mejor, o sea, más fácil. Es el único que he estado ocupando porque por las cuestiones de que uno puede tener acceso a cajeros, y porque a nivel nacional es un poquito más fácil de poder, aunque sé que hay otras
billeteras virtuales, pero creo que la Chivo Wallet es la que más uno se puede familiarizar, ¿verdad? Y uno puede tener un mejor manejo en las conversiones de dólares a Bitcoin y viceversa. Entonces siento que es la más factible, la más fácil de usar. Okay. No, solo esa más que todo la que uso, la que se está usando hoy en día, la que los clientes andan la billetera, entonces por eso. ¿Pero tú conoces que hay otra billetera? Sí. Okay. Yo uso más la Chivo Wallet, sí, claro. Ahorita solo Chivo Wallet estamos utilizando. No, Wallet. Solamente eso. Esa es la última, la aplicación que se ocupa actualmente, ¿verdad? Pero si uno quiere, si uno se trata de investigar un poco más, no sé si hay un poco más de billeteras, no sé si hay una o dos más billeteras, pero la que uso diariamente es la Chivo Wallet. Yo usé Strike en algún momento porque quería saber cómo funcionaba transaccionalmente. Sin embargo, ninguna de las dos he hecho más que recomendar a otra persona que la use y and then receive the rewards, you know? Yeah. I've been using mostly that to know how it works, but I don't have I can't tell you that I'm mastering it right now, and I will just start using it. But Chivo is one of the most commonly used. But there is a place right here in El Salvador, and it's named El Zonte. It's a beach, and they have all the people right there. Exactly, Bitcoin Beach. So people right there uses it for their own transactions in little markets, you know, popular markets. So you want to buy a snack, and they can do it in Bitcoin. You want to rent a surf table or stuff, or a paddleboard or something like that, and then you can use your Bitcoin. So they have their own app. No, Bitcoin Beach, if I'm not mistaken. I think those are the most commonly used, or Strike. Yes. As well. Have you heard about the Lightning Network? Lightning Network. Lightning Network. Network. The investment You know. in Bitcoin in the mountain. You use it. Volcano. Yeah. Haven't used it still, but I'm looking forward to see how that works, being honest with you. El dinero prácticamente es solamente papel, amigo. Solamente papel. Sí. O sea, prácticamente vos podés andar dinero virtual así como el Bitcoin y no hay ningún problema, porque en realidad lo demás solo es papel, ¿va? Es como que vos andes tu dinero, ¿va? Igual las tarjetas de crédito son dinero virtual, ¿va? O sea, lo mismo es Bitcoin. Pues es una manera de tener un poder adquisitivo para poder hacer transacciones, para comprar productos, servicios, básicamente. Dinero, todo lo que tiene valor, pues, y que lo puedes usar como moneda de cambio. Pues de la forma tradicional que todos lo conocen, dinero es una forma y es la manera de intercambiar un producto con otro. La verdad es como un tipo de trueque, porque te doy tanta cantidad para que tú me des un producto. Pues eso sería el dinero, sirve de una manera de intercambio, es lo que nos han impuesto a nosotros. El dinero es ¿cómo se llama? Una pregunta, no, es lo que utilizamos a diario para hacer cualquier tipo de transacción, para cancelar, consumir y todo eso. Es lo que es una forma es una manera de un poder adquisitivo que tienes tú a la mano para solventar cualquier necesidad económica que tienes. Bueno, para mí, por ejemplo, ahorita el dinero puedo tener, digamos, lo que es en la Chivo Wallet, dinero fiat que le dicen, o sea, puede tener de los dos. Ahorita ando aquí dinero fiat y ando dinero como puede en la Chivo Wallet también. Es un elemento que me ayuda a poder obtener lo que necesito en la vida. Creo que es prácticamente el medio que utilizamos para poder obtener las cosas que necesitamos en nuestro diario vivir. Es necesario en el día a día, porque sin dinero no nos podemos sostener. Está bien invertir en algo que nos deje algún beneficio, aunque sea poco, pero igual siempre gana. Uno no pierde. Solo es de saberse informar bastante y poder invertir un poco. Te falta educación financiera. Educación financiera hace falta aquí en El Salvador, un poco. ¿Solamente para los jóvenes o toda la gente? Porque ya que todos ocupamos el dinero, todos debemos tener educación financiera. El dinero, pues, es un medio nada más para poder sobrevivir, ¿verdad? Como lo decía el compañero, ¿verdad? Dinero es un papel, ¿verdad? Una moneda, ¿verdad? Que, pues, bueno, cada país tiene su moneda, ¿verdad? Nosotros ya hace muchos años pues teníamos, hablando de moneda, de dinero, teníamos nuestra moneda que era el colón, ¿verdad? Hace muchos años, pero luego pues vinieron los gobiernos y hicieron una ley sobre la dolarización, vino el dólar, y ahora como que el dólar se está quedando un poco más ya atrás, ¿verdad? Pasado, y ahora está mucho más esta moneda que es el Bitcoin y es más moderno. Okay. Lo que sucede es que los bancos hacen lo mismo con el dinero, que supuestamente es el papel que imprimen, pero en realidad el dinero
nunca lo puedes ver. Si vos vas a hacer algo, por ejemplo, hacer un préstamo en un banco, lo que hacen es que te transfieren dinero a tu cuenta. Electrónico. Dinero que vos no ves, como que fuera Bitcoin, como que tuvieras dinero electrónico. O sea, es similar. Lo único que es mejor usar Bitcoin, ¿va? Es mejor. Y si vos querés, puedes invertir también, pues. Esa es la ventaja. Sí, puedes invertir, también puedes jugar también con Puedes eso. jugarlo. ¿Ustedes invitaron a Bitcoin? Sí, invertís una parte en Bitcoin. En realidad el dinero es una manera de sostenerte en este momento, es una manera de tener acceso a los recursos que necesitas, alimentos, a un lugar donde vivir, un lugar donde estudiar, para tener un medio de transporte también. Entonces en realidad te facilita la vida para poder tener acceso a otras cosas, pues. Entonces es lo que viene haciendo, no teniéndolo se te dificulta todo lo demás. El Bitcoin, viene siendo como el dinero, ¿verdad? Con la diferencia es de que hay con el Bitcoin es por aplicación. Uno va al súper y pues con la aplicación pagas, y en cambio no andas dinero, pues, porque te pueden asaltar y cosas así. Entonces con la aplicación pues ahí no pasa nada. Siento como que es más seguro el andar el Bitcoin, porque lo andas ahí en la aplicación y lo andas como más seguro a que te roben. Yeah, money is a way where you succeed in life, but it's power too, because as more money you have, like social wise, you have more power, right? But you need money to make your transactions and to get your own stuff. So money is just a way you measure your efforts for doing something, right, to succeed in life and to have a development yourself, for studies, for your career, for your country even, right? So money is supposed to be a way or a reward that you get for making an effort of doing something, and a way that you go ahead and get that in exchange, as we used to do, right? We used to have cacao, for example, right? Which is cocoa, right? Or different stuff that you use it in order to go ahead and get something in return, like a product or a service. So that's pretty much the concept of money. But money could be dangerous, because love to money is what starts yourself to have your mind get crazy, and you can even get into depression, in a social depression, as poor countries are currently, right? So, speaking, it's the root of all evil. Ja, wir haben ein kleines Fazit zu den Leuten, die wir interviewt haben. Wir haben ungefähr 15 bis vielleicht 20 Leute insgesamt interviewt. Und die Leute, die wir interviewt hatten, haben natürlich Ahnung von Bitcoin gehabt. Sie haben häufig das Chivo Wallet benutzt, was kein Wunder ist, weil wir natürlich häufig am Chivo ATM auch standen und die Leute direkt danach gefragt haben. Aber was interessant war, ist auf jeden Fall, dass die Leute nur und ausschließlich das Chivo Wallet benutzt haben. Ich glaube, nur eine Person hat das Strike Wallet aktiv auf seinem Handy und benutzt es auch. Und das ist auf jeden Fall sehr erwähnenswert, dass die Leute Bitcoin vor allem auch mit dem Chivo Wallet in Verbindung bringen und nutzen. Was auch erwähnenswert war, ist, dass Bitcoin hier vor allem für die Spekulation beim Bitcoin-Preis benutzt wird. Einige nennen es auch investieren. Aber in der Chivo Wallet gibt es halt diese Funktion, dass du US-Dollar und Bitcoin kostenlos miteinander tauschen, hin und her swappen kannst, und viele benutzen das auch. Was ich sehr gut fand, ist, dass viele Bitcoin auch im alltäglichen Leben benutzen. Jedenfalls von den Leuten, die wir gefragt haben, nutzen es viele zum Beispiel, um Lebensmittel zu kaufen im Supermarkt, oder es an Freunde zu senden, oder aber um zu tanken, denn hier gibt es einen kleinen Rabatt in El Salvador. Ich glaube, es sind 10% oder 5% Rabatt, was man auf Bitcoin erhält, wenn man Bitcoin an der Tankstelle benutzt.